En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el miedo en medio del pueblo de Dios, en medio de las personas, ¿no? De cada uno de nosotros, de usted y de mí. El miedo que estamos viviendo hoy día es global, es general, y nosotros tenemos miedo en algunos aspectos de nuestras vidas, en áreas específicas, pero ¿cuál es la reacción de Dios frente al miedo nuestro? Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Estuvimos en la semana viendo en las células el pasaje de Lucas capítulo 7, versículo 18 al 35, si no me equivoco. Se lo voy a leer rápidamente. Lucas 7, 18 en adelante dice: los discípulos de Juan el Bautista le dieron las nuevas de todas estas cosas a Juan, ¿no? Y Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a algún otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a algún otro? Esa misma hora sanó a muchos de sus enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Juan el Bautista, según palabras de Jesús más adelante, dentro de los profetas, de todos los profetas del Antiguo Testamento, era el profeta con más distinción por parte de él, según el punto de vista del Señor Jesús, el Mesías. Y el hombre tuvo dudas, el hombre humano tuvo sus dudas porque el momento que estaba viviendo dentro de la cárcel lo llevaba obligatoriamente a dudar, porque cuando uno se mete al cristianismo uno piensa que todo le va a ir bien, pero cuando empiezan a suceder las cosas que uno menos espera, uno empieza naturalmente a dudar de haber tomado la mejor decisión. Uno tiene entonces problemas con su pareja, ya sea el hombre que se convirtió tiene problemas con su esposa, ya sea la esposa que se convirtió tiene problemas con su marido, porque no es converso, hay problemas con los hijos, se complican las cosas en el trabajo, y hay una serie de situaciones difíciles que acontecen en la vida de un ser humano que cuando uno se hace cristiano pensaba que no iba a pasar, y uno se encuentra esa realidad y viendo y diciendo, esta decisión de haber sido cristiano habrá sido la mejor, porque se complicó la cosa. Yo me recuerdo cuando yo me convertí, tenía 17 años, yo trabajaba ya en una tienda de electrónica y uno de los muchachos que atendían el aire acondicionado ahí me vio porque yo trabajaba en el depósito y él me vio con la Biblia. Él me dice: ¿tú eres cristiano? Y le digo: sí. Dice: qué bueno, yo me alegro por ti. Dice: yo me metí a eso, pero yo me salí porque yo veía demonios por todos lados y esas cosas no me gustaron, un montón de sombras y eso. Y dice: yo me salí porque para estar viendo sombra yo mejor me salgo de ello. Entonces, la gente piensa que uno se mete al cristianismo, se enrola en los caminos del Señor, en el ejército de Dios, a ser parte de la familia de Dios, y todo cambió, todo es perfecto. Juan el Bautista, no sé si ustedes saben, en la historia Juan el Bautista era primo de Jesús, de sangre, por parte de su madre y de la madre de cada uno de ellos. Entonces, yo me imagino la mente humana de Juan el Bautista: wow, yo estoy preparando el camino del Mesías y el primo viene por ahí y ese es el Mesías. O sea, mejor no pude estar yo, mejor no pude estar yo. Dios me escogió y encima de eso el primo es el Mesías. Y entonces sucede algo que él denuncia a Herodes por malas prácticas morales y lo meten en la cárcel. Y entonces dice: espérate, yo fui escogido por Dios, mi primo es el Mesías y yo qué hago en la cárcel. Entonces, y Jesús haciendo milagros y haciendo liberación y llevando la palabra, y le ven, usted puede ver en el versículo 18 que los discípulos de Juan el Bautista le dijeron todo lo que estaba sucediendo. Los ciegos ven, está Jesús sanando a los leprosos, a los paralíticos, está haciendo esto y dice Juan: oye, ustedes no ven acá, ven a preguntarle si él es el Mesías o hay que esperar al Mesías, porque yo estoy en la cárcel. Y Jesús podría con toda
con toda autoridad, decirle, ¿por qué dudas? Como le dijo a Pedro y le dijo a los discípulos en la barca, hombres de poca fe. ¿Por qué no le dijo a Juan el Bautista, hombre de poca fe? Tú escuchaste cuando el Padre dijo desde el cielo con su voz poderosa, este es mi Hijo amado. Tú viste al Espíritu Santo descender como si fuera una paloma. Tú reconociste a través del discernimiento espiritual que yo soy el Cordero de Dios, porque cuando yo nomás venía a bautizarme, tú mismo dijiste, es aquí el Cordero de Dios. Días después, tú le dices a tu discípulo, ese es el Cordero de Dios, y los discípulos tuyos se van conmigo y tú estás tranquilo. Y entonces, ¿por qué dudas ahora? ¿Por qué dudas ahora? Pero Jesús, nunca le recriminó a Juan el Bautista eso, porque lo que estaba viendo Juan el Bautista era digno de preocuparse, digno de ver, mi pellejo está jugando un papel aquí en riesgo porque yo puedo morir. Ahora, ¿por qué reprendió a los discípulos en la barca? Porque él estaba con ellos. O sea, ¿ustedes cómo se van a morir si yo estoy con ustedes? Ahora, Juan el Bautista está solo en la cárcel, entonces él teme por su vida. Y de hecho, Jesús, que es como Dios también, es omnisciente y omnipresente. Él lo sabía todo y conocía el futuro y sabía que él iba a salir sin cabeza de la cárcel, de su prisión. Así que no lo desalentó con una reprensión, sino que lo alentó diciéndole a Juan el Bautista algo muy interesante. Le dijo lo mismo que los discípulos le habían dicho de Juan el Bautista a Juan el Bautista. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen plagas son liberados, la palabra es llevada. Es lo mismo. O sea, ¿qué pasaba con eso? Es que simplemente Jesús le confirmó lo que era. En los momentos de dificultad en nuestras vidas, Dios confirma en nuestras vidas la palabra de Él. Confirma en nuestra vida el llamado y confirma en nuestra vida quiénes somos. Quizás no te cambia las cosas, quizás no te saca de la cárcel, quizás no te hace libre, quizás no te bendice de una forma diferente, pero Él simplemente te confirma tu llamado y confirma el propósito de Dios en tu vida. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hoy día, ¿qué tenemos en medio de lo que estamos viviendo? Lo principal que tenemos nosotros es miedo. Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a dos cosas. Miedo al descalabro de nuestras finanzas, y no es el orden, pero simplemente son dos cosas que van a la par. Tenemos miedo al descalabro económico porque los trabajos están peligrando por todas las medidas sanitarias que se están tomando. Y el otro miedo importante que estamos teniendo nosotros es el miedo a la muerte. Porque todo el mundo, no es que crean que tiene miedo a contagiarse, todo el mundo tiene miedo a morirse. Entonces, vamos a ir pensando en el miedo que tenemos nosotros a morir, el miedo que tenemos nosotros a perder económicamente todos nuestros bienes y todas nuestras facultades de poder pagar las cuentas. Ese miedo, ¿cómo lo maneja Dios? Dios lo maneja sin recriminación, porque Dios sabe que nosotros estamos pasando situaciones muy difíciles y Dios lo que quiere es afirmar, y esta es la palabra que quiero traer para ustedes y para todos nosotros, incluso para mí en este día. Dios lo que quiere es afirmar mi posición de hijo frente a su presencia y quiere afirmar en mí quién es Él. Eso nos llevará a disminuir el temor en nuestras vidas. Como seres humanos tendremos miedo, tendremos temores y tendremos pánico en algunas ocasiones que son de extrema situación, pero para ello en la palabra tenemos encontrado 365 veces donde la palabra dice no temas. O sea, porque Dios está interesado que tú no tengas temor y porque Dios está consciente de que tú vas a tener temor. Y eso es normal, más común de lo que uno pueda pensar. Y eso no se exceptúa a los cristianos. Uno, pues cuando es cristiano, uno no deja de tener temor en algún momento en la vida. Ese fue el caso de Juan el Bautista. En la situación como Dios abordó el miedo de Juan el Bautista con su pregunta si realmente Jesús era el Mesías. Ahora, hubo otro hombre, siervo de Dios muy fuerte, en los cuales también es el profeta más renombrado en el Antiguo Testamento, y es el profeta Elías. El profeta Elías hizo un despliegue de poder y de autoridad por parte de Dios, respaldado por Dios 100%, haciendo descender fuego del cielo, y eso no es cualquiera.
deteniendo la lluvia profetizando lluvia luego de haber detenido la lluvia por 3 años y medio. Y es un profeta poderoso. Ahora, ese profeta poderoso tuvo miedo. Tuvo miedo porque después de haber quitado la cabeza a 450 profetas de Baal, una sola mujer le dijo que le iba a cortar la cabeza y el hombre tuvo miedo y salió huyendo. Corrió todo lo que los israelitas caminaron. Elías estaba en el monte Carmelo, o sea, ya en la región de Canaán, ya estaba en la región esta donde el pueblo de Israel ya estaba sentado, tierra prometida. Y el profeta Elías corrió desde ahí hasta el monte Sinaí, donde el Señor Dios le había dado a través de Moisés la ley a todo el pueblo de Israel. O sea que es la misma ruta. O sea, ¿qué sucede con esto? Viéndolo de una forma objetiva o investigativa, es que cuando tienes un miedo, tienes un temor terrible, la mejor ruta es hacia Dios. No huyas de Dios, no te escapes de Dios, no agarres paliativos o cosas que te llenen, que no sea de Dios en medio del miedo, es un juego de palabras, sino que en momentos de miedo refúgiate en Dios. Juan el Bautista mandó mensajeros a Jesús porque él no podía salir de la cárcel. Y el profeta Elías fue a la cueva en el monte de Dios. O sea, corrió y se fue hasta el monte de Dios. Nosotros en momentos de miedo, correr a Dios es la mejor dirección que podemos tomar. Ahora, ¿qué pasa con el profeta Elías cuando se va corriendo por la decreto de una bruja? Una mujer que simplemente no tenía absolutamente ningún respaldo de parte de Dios y lo había demostrado el profeta Elías, mostrando que Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, es el que respondía y el que era el Dios vivo, no el Dios, no era Baal ni era Acera. Entonces, quien respalda a esta mujer, Jezabel, era Acera y era Baal. O sea, dioses muertos, simplemente el Dios Todopoderoso lo tienes tú. Y esa mujer dice algo y tú tienes miedo. O sea, era algo como ilógico, era algo como decirlo. Juan el Bautista, que reconoció, el primero que reconoció y le dijo al mundo entero que ese es el Mesías, ahora pregunta si él es el Mesías. El que acaba de mostrar que estoy de parte del Dios Todopoderoso, ahora huye de parte de alguien que está respaldado por un Dios que no es real. Entonces, esas incongruencias Dios las tiene que lidiar y está tratándolas con nosotros, contigo, conmigo, que nosotros venimos de leer la palabra, de escuchar prédicas, de ser ministrados en la alabanza y la adoración, y luego entra duda en nuestras vidas. En ese momento quiero que sepan es que, aunque tenga la duda, recurra a Dios, corra a Dios, pregúntele a Jesús en medio de la duda, porque Dios no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Una persona que se acerca a Dios con toda humildad para pedirle ayuda y socorro, Dios no lo va a rechazar, Dios le va a ayudar. Entonces, el profeta Elías se escondió en la cueva y es algo muy interesante. Voy a describirlo rápidamente para pasar a la conclusión final. El profeta Elías se esconde en la cueva y Dios le hace ver o le hace experimentar las formas en las cuales Él se manifestó a Él anteriormente con gran poder, pero sin su presencia. Porque para que Él pueda saber que no se trata de emociones ni de cosas visuales. Pasó un fuego, dice, frente a la cueva. Y dice, y Dios no estaba ahí. Porque Él se había manifestado con fuego frente a los profetas de Baal. El Dios se manifestó con fuego, pero el Dios que se manifestó con fuego ahora no quiere estar en el fuego, ahora no quiere estar en el viento, ahora no quiere estar en el terremoto, no quiere estar en las grandes cosas, quiere estar en el silbo apacible, porque tienes que llevar tu alma al reposo, como decía el salmista, reposa alma mía y espera en Dios. En momentos de angustia, en momentos de miedo como el que vivimos nosotros, nuestra actitud debe ser reposar en Dios, descansar en Él y esperar en Él, porque vendrán tiempos de alabarle por sus grandes maravillas, pero mi momento ahora es de reflexión, de buscarle
en secreto, en privado, en silencio. Por eso el Dios Todopoderoso, que podía venir en el fuego, que podía venir en el terremoto, que podía venir en el viento, vino en el silbo apacible. Porque Él quiere llegar a tu alma y quiere llegar a tu vida. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19. Hay algo importante que sucedió ahí, y es que cuando Dios le habla al profeta Elías, le pregunta, ¿qué haces aquí? No le dijo, ¿qué haces allí? Y eso es muy importante que podamos nosotros aclararlo, y es que el profeta Elías, con el miedo, se fue al monte de Dios, donde está la presencia de Dios. Dice, él huye de Jezabel, y está escrito en la Reina Valera, Elías huye a Oreb, y habla de huir. Pero Elías se refugió en el monte de Dios. Se refugió en Dios, y cuando él viene lleno de miedo y se refugia en una cueva del monte de Dios, Dios le dice, ¿qué haces aquí? Cuando usted viene a refugiarse a Dios en medio del miedo, Dios te va a decir, ¿qué haces aquí? Porque Él quiere escuchar tu voz. Él conoce tu corazón, dice el Salmo 139, aún la palabra no está en mi boca y aquí tú la conoces toda. Él conoce los pensamientos, las intenciones, lo conoce todo, pero Él nos quiere escuchar y Él nos pregunta, ¿qué haces aquí en medio de este miedo? Entonces Él dijo, el profeta, tuve miedo. Y vine aquí porque es que yo soy el único que queda, el único fiel para ti. Y Dios le da una palabra de aliento y de afirmación diciendo, no eres el único, yo me he reservado un remanente. Yo tengo mi gente, yo tengo mi grupo de personas que no han doblado su rodilla ante Baal, que no han sucumbido en medio del miedo, en medio del caos, en medio de la pandemia, en medio de la situación global que está atacando el alma, las emociones de todo ser humano, incluyendo los cristianos. Yo tengo un remanente, dice Dios. Y ¿sabes qué? Aunque tienes miedo, aunque estás lleno de coraje, porque eres el único, en realidad en el fondo es que tienes miedo por tu vida. Pero tranquilo, Dios nunca le recriminó su miedo o su falta de fe. O sea, tuviste fe para clamar por un fuego, tuviste fe para clamar por la lluvia, tuviste fe para clamar por lo de la sequía y tuviste fe para hacer todo lo que has hecho. Pero ahora no tienes fe en creerme en que yo te respaldo. Ahora, eso para Dios simplemente era traerlo a una relación más íntima con Él. Nosotros estamos en un momento, como el profeta Elías, en una cueva. Nosotros estamos en un momento como el profeta Juan el Bautista, en una cárcel. Nosotros estamos encerrados, nosotros estamos limitados y nosotros estamos condicionados a lo que una autoridad nos ha llevado y nos ha metido. Herodes para Juan el Bautista y Jezabel, la reina del pueblo en ese entonces, frente a Elías. Nosotros simplemente tenemos una orden de quedarnos encerrados, pero ahora nuestro encierro tiene que estar lleno de la presencia del Señor y nuestra dirección, aunque estemos encerrados, debe ser la ruta del monte de Dios. Recuerden, el monte era el lugar predilecto de Jesús para ir a orar y comunicarse con el Padre. El monte era donde Dios se manifestó a Moisés. El monte era donde el Señor hacía y ponía los altares para recordatorio y para memoria al pueblo de Israel de que Él es Dios. El monte es un simbolismo de oración. Nosotros tenemos que ir al monte. Nosotros tenemos que tener tiempos de oración en este tiempo que tenemos miedo, que el miedo no nos haga presa, que nosotros seamos libres y conscientes de nuestra libertad, porque Él nos ha hecho libres, Él nos redimió, nos puso nombre, somos de Él. Dice Isaías 43:1. Tenemos que recordar de quién somos. Y si nosotros somos de Dios, Él no nos va a descuidar nunca. Ahora, si usted es de Dios, si usted ha entregado su vida al Señor Jesús, y Jesús es su Señor, entonces usted le pertenece a Dios y Dios no lo va a descuidar, no la va a descuidar. Y puede ser consciente de que lo que sucede alrededor es real, pero mucho más real es el Dios que me compró a precio de sangre. Mucho más real es el Dios Todopoderoso que me sostiene en medio de las pruebas. Mucho más real es el amor del Padre
que en medio de mis inquietudes, de mis miedos, en una cueva, en Horeb, como Elías, o en una cárcel, como Juan el Bautista, no me recrimina y no me señala ni me regaña, sino que me alienta, me afirma. Finalmente, los dos, después de estar en la cárcel, Juan y Elías en la cueva, los dos se fueron con Dios. Juan el Bautista le cortaron la cabeza, pero como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, simplemente fue la presencia del Padre. Su trabajo de preparar el camino para el Señor lo cumplió y ya le tocó ir. Elías, después de la cueva, ungió a Eliseo como sucesor y el Señor se lo llevó en un carro de fuego. O sea, quiero que sepan algo, y es que no está todo perdido. El momento en el cual nosotros llegamos después de tener una relación con Dios a una cueva o una cárcel como la que vivimos hoy día, el ir a la presencia del Señor, el consultar con Él, el derramar nuestra alma delante de Él, nos lleva a tener una comunión más íntima con Él y nos llevará siempre a otro nivel. Ese nivel, el cual tú y yo debemos irnos preparando para tenerlo, porque todo esto está preparado para que tú y yo tengamos otro nivel como cristianos. Y el miedo simplemente es el proceso que Dios ha permitido que se dé en nuestras vidas para que dejemos todo lo anterior y entremos a una nueva vida con Él. Así que ánimo, aliento, esperanza y fe, porque el Dios Todopoderoso no ha dicho la última palabra en el mundo entero con toda la situación, porque el Dios Todopoderoso no ha perdido el control de tu vida en medio de los encierros, de la cuarentena, de la pandemia, en medio de las medidas. El Dios Todopoderoso tiene un plan contigo y conmigo, especialmente en todo lo que acontece, pero es para llevarnos de nivel. Y nos toca a nosotros, de verdad, ir directamente. Les ruego que el amor eche fuera todo temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor lo sabemos, que no es ninguna persona, ni el cariño, ni el amor de un matrimonio, de una madre. El perfecto amor es el amor de Dios. Cuando tenemos el amor de Dios en nuestra vida de una forma consciente, eso echa fuera todo temor. No hay temor en nuestras vidas, cuando sabemos que el amor de Dios nos cubre, nos guarda y nunca va a permitir algo malo en nuestras vidas. Sino que todo proceso tendrá cosas difíciles, pero no va a permitir que nosotros fracasemos, que nosotros nos alejemos, nos apartemos. Eso lo hacemos nosotros en decisión. Pero el amor de Dios, en medio del temor, de los miedos y de las cosas que vivimos, nos lleva a perfeccionarnos en la fe, en la esperanza y en la confianza en Él. Así que le pido a Dios que cada uno de nosotros aprovechemos bien este tiempo y nos mantengamos quietos, tranquilos en el lugar donde Dios nos ha puesto, nos ha llevado, o en el lugar que hemos decidido entrar, como Elías decidió entrar en la cueva, o en la cárcel donde fue puesto Juan el Bautista, o en la casa en la cual nosotros hemos sido puestos hoy día por las cuarentenas. Seamos conscientes de que aún en medio del lugar donde nosotros estemos, aunque estemos encerrados, Dios tiene un plan y un propósito y lo va a cumplir. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tu plan se cumple en nuestras vidas sin vacilación, sin dudas, sin incertidumbre en ti. Quizás tendremos incertidumbre nosotros porque no conocemos tus planes, pero al confiar en ti, la incertidumbre se va, el temor se va, porque tú nos rescatarás en medio de cualquier situación en la cual nosotros estemos, Dios. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti y nunca, Padre, apartarnos por más difícil que sean nuestras vidas, sino que siempre corramos a ti y siempre vayamos a consultarte a ti para nuestras vidas, Dios, porque tú tienes la palabra de vida para nosotros en todo momento. Gracias por lo que vivimos, la situación que pasamos, porque cada una de ellas nos acerca cada día más a ti. Bendice la vida de todos mis hermanos, especialmente aquellos que tienen mucho miedo, mucho temor, y que puedan confiar en ti y que ese perfecto amor tuyo le eche fuera todo el temor del corazón de ellos. Te pido que tú nos ayudes, que nos abraces, nos cubras, nos guíe en este camino, Señor, y nos dé la sabiduría para todas las cosas que tenemos que hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.